La espera terminó. Esto es Se va a poner mejor, capítulo 2. Es miércoles, es junio, lo hubieras dicho antes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su episodio, en este su podcast de cajón. Lo hubieras dicho antes, estamos en los especiales del mes de junio dedicados a la comunidad LGBTTIQ. ¿Es correcto, Joana? Tu acrónimo es correcto. No, ya César, es el colmo. Después de tantas prácticas, ni modo que ya no te lo aprendieras. Óyeme. Pues bueno, uno puede fallar, entonces prefiero tocar base, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Empezamos junio con toda esta conmemoración y todos estos episodios que tenemos listos. Elisa Sonrisas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Joana. ¿Cómo están? Muy bien, felices de tenerte aquí. Muchas gracias. Sí, felices de tenerte con nosotros, Elisa. Yo también, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Elisa, por estar aquí, gracias a ti por estar con nosotros. Y les voy comentando un poco, o les voy presentando quién es Elisa. Elisa es una chica que es licenciada en diseño gráfico, tiene una maestría en ilustración. Además, es comediante en stand-up. Tiene, como les comenté, 2 canales de YouTube. Tiene uno propio que se llama Elisa Sonrisas y tiene una colaboración con otras chicas que con ese también se van a morir de risa. Se llama Semamut para que lo busquen. Además, Elisa es activista por los derechos de la comunidad LGBTTIQ. Elisa, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, de verdad. Qué bonito que haya estos espacios. Y bueno, en segunda instancia tenemos también una chica igual de guapa, Elisa. Se llama Morgana Love. Morgana, ¿cómo estás? Ay, estoy feliz de estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes, saliéndonos un poquito de toda la presión que tenemos, de todo, híjole, lo malo que está pasando en el mundo, y creo que espacios como este, como lo hubieras dicho antes, nos ayudan a darle un poquito de luz al mundo y a nosotras mismas. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Quiero, antes de pasar a la presentación de Morgana, esto es bien importante decir. Ambos casos, cuando las contacté, en ningún momento sentí alguna traba. Al contrario, las dos encantadas de participar y pues nosotros más encantados, más emocionados de tenerlas aquí. Voy a presentar a Morgana, por si ustedes no la conocen aún, la vayan conociendo a partir de este momento. Morgana es guanajuatense, es escritora, es cantante de ópera por el Conservatorio Nacional de Música, es actriz y también es embajadora de los derechos humanos en la campaña que tuvo la ONU llamada Free and Equal. Y pues ella es Morgana. Morgana, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, entonces, Joana, ahora gracias. Joana, vamos a dar inicio entonces a nuestro programa. Me está ganando la emoción, ya quiero yo entrar y preguntar muchas cosas. Pues empecemos. Realmente creo que este va a ser uno de esos programas, César, que decimos que nos alimentan el alma, esos que nos llenan de un montón de cosas, y realmente pues la finalidad es esa, ¿no? Que nos dejen un montón de cosas, y con estas dos hermosas presencias que tenemos ahora lo lograremos. Entonces pues hay que entrar de lleno. Vamos a darle entonces, como lo comenta Joana, estas 2 hermosas almas que nos empiecen a contar cómo fue su proceso. En estos especiales que tenemos en Lo hubieras dicho antes, pues queremos acercar la más información que nosotros podamos. Queremos que nuestra audiencia se documente bastante bien y sea muy sensible ante pues situaciones que vivimos en el mundo, pero de repente preferimos hacernos a un lado o volvernos ajenos a la situación, siendo que también nosotros somos parte de. Entonces, pues me gustaría que empecemos a conocerlas, que nos platiquen sus testimonios, para que pues las personas que están viviendo su proceso y se sientan un poco como que no hay salida, ¿qué hago? No se preocupen, siempre hay luz al final del túnel, y como lo decía Joana, esto se va a poner mejor. Entonces, pues vayamos comenzando. Siempre se va a poner mejor. Siempre, seguro. Quiero que vayamos comenzando con Elisa, que nos vayas platicando, Elisa, ¿cómo fue tu proceso? Primera pregunta, ¿desde qué edad comenzaste tú a pensar que, pues, tú decías, yo era niño y te gustaban las niñas desde pequeño, no te gustaban? ¿Cómo fue tu proceso y desde qué edad comenzaste a pensar que, pues, tal vez tú estabas viviendo una situación, si le queremos llamar, fuera de lo normal en ese momento? Sí, claro que sí. Fíjense que yo soy un caso también un poco distanciado de la parte
estereotípica un poquito de cómo son todas las letras en el acrónimo, por lo menos las más conocidas, porque yo tuve siempre una formación masculina con la cual yo nunca me sentí incómoda. O sea, la realidad es que sí siempre sentí que yo era diferente, sí sentía una fuerza muy fuerte femenina dentro de mí. Yo no sabía cómo llamarla. En aquellos tiempos no había internet, entonces a mí me costaba mucho trabajo, sobre todo porque yo, a diferencia de muchas otras mujeres que forman parte del acrónimo trans, yo siempre me sentía atraído por otras mujeres. Yo no entendía que podía ser una mujer lesbiana. Entonces, a mí me confundía mucho eso, porque yo decía, es que yo no soy gay, porque siempre creemos que quien está fuera de la heteronorma tiene que ser forzosamente gay, ¿no? Cuando hay muchísimos otros matices. Al igual que, por ejemplo, a mí siempre me gustó la expresión de género femenina, pero en mis gustos tenía como cosas muy estereotípicas masculinas, como el fútbol. Actualmente todavía ando yo en motocicleta, me gusta el hip hop, o sea, como que tengo gustos que son estereotípicamente asignados a los hombres, pero en realidad eso no tiene nada que ver con mi expresión o con mi identidad. Eso lo tuve que aprender mucho después. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a cuestionármelo fue por ahí de los 8 años, yo creo, y viví toda mi infancia con mi mamá y con mi hermana. Mi papá sí también vivía en la casa, pero nunca estaba, ¿no? Era literal, llegaba a las 10 de la noche, cenaba y se dormía y se iba temprano. Y siempre estuve muy rodeada de mujeres, ¿no? También en la secundaria fui la primera generación no es cierto, la tercera generación donde había hombres en una escuela de monjas. Entonces siempre estuve como muy rodeada de las mujeres y me sentía yo muy cómoda, o sea, hacía mucho clic. De repente me empecé a sentir atraída con mi expresión como podía ser femenina, entonces me empezaba yo a robar la ropa de mi hermana, me la ponía así como a escondidas, y por ahí de los 10 años me cacharon mis papás, ¿no? Usando ropa de mi hermana, me llevaron a una terapia psicológica. Lo he dicho muchas veces, afortunadamente no fue ningún tipo de terapia de conversión o nada que pudiera atentar contra mi salud. Sin embargo, pues sí, con falta de información, pues mis papás tenían la esperanza de que yo me curara, ¿no? Entre comillas. Ese fue mi primer acercamiento, y como que yo lo empecé a reprimir. Entonces seguí como que con toda mi formación masculina, y llegando yo, entrando en la prepa, empecé a trabajar. Entonces con mis primeros sueldos, yo me iba y me compraba que unos tacones, que una falda, y yo trataba todavía de investigar. Entonces me metí a internet y yo buscaba, pero me salían cosas relacionadas a fetiches, relacionadas así como que no tengo nada en contra del transvestismo ni en contra del drag, pero no era como yo me sentía. Yo decía, es que yo sí me siento como una mujer. Entonces, pues empecé a explorar mucho más. A los 22 años, 21 años, a los 21 años me vuelve a cachar mi mamá y me voy de la casa, ¿no? Entonces, afortunadamente, al irme, tengo la capacidad, pues yo ya había estudiado una carrera, tengo la capacidad con mi sueldo y todo, explorar ya por mi lado. En ese entonces yo ya había como tirado la toalla de investigar, y algún día di con algunos videos de YouTube informativos, que por lo mismo yo creo que es tan importante que haya información, porque empecé a descubrir tantas cosas que yo no sabía, ¿no? De entrada, yo soy una persona trans que se siente muy cómoda con sus genitales, con su cuerpo. De hecho, yo no me hormono. Yo creo que el poder tener la capacidad de elección de qué hacer con tu cuerpo y qué no es lo más hermoso, ¿no? El poder decir, ok, yo soy libre de modificarlo si así lo quiero, pero también si no lo quiero, también no tengo que tener una presión social. Y entonces dentro de eso yo empiezo a explorar y conozco un sector de la población que se identifica como género fluido, en el cual yo me empiezo a sentir muy cómoda, porque para mí fue una gran ayuda para poder explorar ambos lados y decidir realmente, bueno, no decidir porque no se decide, más bien aclarar, porque no es una elección, es algo que se trae y forma parte de tu identidad, no es que se... Solo es como ordenarlo, Claro, ¿no? Quizá. sí, definitivamente.
Ahora, Ok. sí puede haber también quien decida hacerlo y también tiene que ser libre de eso, pero una persona trans por definición no está decidiéndolo. Es una identidad, es parte de sí, ¿no? Entonces, yo ya poco a poco me empiezo a abrir con la gente cercana y me empiezo a informar muchísimo, empiezo a colaborar con mucha gente que vive su vida de forma muy libre y eso me empieza a inspirar y a empoderar. Entonces, pues básicamente es como yo empiezo a tomar las riendas de mi vida y decir, bueno, yo quiero ser feliz, no tengo por qué limitar lo que siento o mi expresión, porque a mí la verdad es que me daba pena decir que yo era mujer porque pues a fin de cuentas, bajo la formación que tuve, eso era como de, oye, pues si sacaste la lotería genética de ser hombre, ¿cómo te atreves a decir que vas a ser mujer? Entonces, en el momento que yo Ujú. me doy cuenta que eso no tiene nada que ver y que yo voy a ser una persona igual de valiosa, igual de plena, como cualquier otra mujer lo es, pues entonces es cuando yo ya empiezo a cambiar mi vida y a ser realmente quien soy y es algo que no cambiaría por nada del mundo. Ok, a ver, Elisa, te nos fuiste en el Perdóname. tiempo, me brincaste un montón, te nos fuiste como rayo. Entonces, ahorita vamos a regresar contigo y nos vamos un poco más punta porque hay a lo mejor preguntas nosotros que tenemos que a lo mejor pasaron en algún momento en la secundaria, en la prepa, donde regularmente es el periodo donde a lo mejor a las personas que viven estos procesos les cuesta un poco más porque, pues digo, somos de una generación donde se escucha muy poco, ¿sí? De la comunidad, pero sobre todo, a lo mejor el término lesbiana o el término gay son palabras o términos un poco más conocidos, pero cuando hablas de mujeres trans, sí es como todavía hay cierto público, hay cierta población que desconoce mucha de esta Pero información. ¿sabes qué, Entonces, César? Aparte de desconocer, también uno como que los categoriza todos en un mismo punto, ¿sí me explico? Como, en una misma sí, T. sí, sí. Y no es así. Por ejemplo, esto que nos platica Elisa es algo que francamente yo desconocía. O sea, ella nos comenta claramente cómo se sentía, pero si te fijas, aprovechando nuestros conocimientos que ya tuvimos en el episodio anterior, el tiempo en el que uno se identifica o se reconoce era mucho a mayor edad y Elisa nos acaba de comentar que desde que tenía como 8 años. ¿Me explico? Así Entonces es, son como, así es. no sé si tenga que ver también obviamente la personalidad de cada quien, pero en el caso de ella, sí, se fue un poquito rápido, pero me encantó porque nos hizo como un viaje, un pasaje por etapas como muy importantes que ahorita las podemos tocar porque me quedó por ahí, me llamó la atención a un punto en específico, pero, pero son como cosas que al final ella misma decidió, o sea, tomó como Así es. esa riendita. Como ya dice, tomó las Sí, sí, riendas. sí, sí, pero bueno, continuemos. Si quieres, vamos con... Sí, quiero conocer ahora a Morgana Love. Morgana, que nos platiques, en tu caso, cómo fue, cómo sucedió todo, cómo tú te diste cuenta que, pues, bueno, tú decías, yo me identifico como chica. ¿Cómo fue esto? ¿Desde qué edad? ¿Y cómo comenzaste a descubrir este mundo? Pues mira, la verdad es que yo desde que tengo uso de memoria soy una niña. Por eso cuando nos preguntan, no, es que naciste hombre, no, nací mujer. Nací mujer con unos genitales con los que no tenía paz mental y después ya pude modificarlos. Pero yo nací siendo mujer. Creo que todas las personas, las mujeres trans nacemos siendo mujeres a nivel mental, a nivel espiritual también, si para quienes crean y creamos en algo más. Y para mí fue estar desde los 4 años. Yo desde los 4 años sabía que era una niña. Desde los 4 años sabía perfectamente que mis genitales no iban ahí. Me sentía enojada todo el tiempo con mi propio cuerpo. Yo no me sentía enojada. Mi mamá dice que era muy berrinchuda, muy caprichosa, pero y que me enojaba por todo. Entonces creo que este ser, pues que no estaba feliz consigo mismo, era por eso, porque tenía una lucha constante con mis propios genitales desde niña.
y pues conforme fui creciendo se fue haciendo más grave la situación, ¿no? Por eso creo que es súper importante que los papás escuchen a sus hijos, a sus hijas, desde niños y que les pongan toda la atención que merecen. A veces nos preguntamos si deberíamos escuchar a los niños porque creemos que los adultos somos muy sabios. Claro que no, deberíamos ponerles más atención a la niñez. Pero a mí me tocó a los 6 años expresarme por primera vez en el género. Y yo estaba ya siendo bastante feliz y cómoda creyendo que yo era una niña. Admiraba muchísimo a mi mamá y también veía las caricaturas, me sentía totalmente identificada con los personajes femeninos. Yo quería ser Chitara, yo quería ser Shira, yo quería ser la mujer araña, y mi hermano, pues era He-Man y el hombre araña, y pues Leonó, ¿no? Entonces, sí fue como desde muy niña darme cuenta de que yo era una niña. Pero, pues, como les decía, mi primer golpe con el género y con la sociedad fue a los 6 años, que estaba yo, pues, como cualquier niña, imitando a su mamá, ¿no? Que pues te empiezas a maquillar, te sientas frente al tocador, y yo estaba haciendo lo propio. Y entonces mi mamá me dijo, porque pues claro, yo soy de San Miguel de Allende, entonces no hay, como bien lo dice Elisa, y como bien lo sabemos, en provincia hay poca información. Y en ese entonces, hablando de algunas décadas atrás, había mucha menos información en cuanto al tema, y pues mi mamá no supo qué hacer y me regañó muy, muy fuerte, y me dijo que eso no lo hacían los niños. Y ahí fue cuando se me empezó a caer todo mi interior, y pues me di cuenta de que realmente no era una niña y de que mi propio enojo con mis genitales era por eso, porque yo era una niña y tenía genitales que yo no creía que correspondían a mi cuerpo. No voy a decir genitales masculinos o genitales femeninos, porque ahora sabemos que hay mujeres con pene y hay hombres con vulva. Entonces creo que tenemos también que quitarnos esos prejuicios de que unos genitales definen un género y los otros genitales definen al otro. Claro que no. Entonces fue así como empecé a darme cuenta, como me di pues contra la pared en este conocimiento de mí misma, y empecé a portarme cada vez más triste y a empezarme a sentir cada vez más amargada y más enojada con mi propio cuerpo. Cuando llegué a la secundaria todo fue peor, mucho peor, porque pues mi voz nunca cambió. Aún no sabemos, no sé, la verdad nunca me he hecho estudios en la voz y a nivel psicológico y todo, para ver por qué no me cambió la voz. Tal vez yo inconscientemente no quería que me cambiara, el chiste es que la voz se me mantuvo pues aguda, y eso fue un problema muy, 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 muy grave en la secundaria y en la preparatoria, porque pues tenías a un chico delgado, súper pues femenino, estereotípicamente delicado, ya sabes, delgado, con pues modales muy, muy refinados, y hablando con una voz como la que te estoy hablando. Entonces a los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, pues llegó a ser un infierno toda esa etapa. Pero así empecé yo. Wow. Ok, bien, entonces vamos a regresar con Elisa para que nos cuente, así como lo hiciste tú, Morgana, que nos cuente, Elisa, un poco, por ejemplo, la etapa entre la primaria, la secundaria y la prepa. ¿Cómo viviste tú esta etapa, Elisa? Tu primer encuentro, como lo mencionaba Morgana, ¿cómo fue? La verdad es que yo en esa etapa realmente yo tenía como muy reprimido todo. Afortunadamente, por así decirlo, porque no es una fortuna, a mí al gustarme las mujeres, pues no tenía yo un tema en el cual reprimir mi orientación sexual, porque en ese momento pues yo actuaba como un hombre heterosexual, en el cual yo no tenía mayor tema. La parte de mi identidad, pues yo la mantenía como muy en secreto. Realmente, creo que a diferencia de Morgana, yo, pues como puedes escuchar, pues mi voz es mucho más gruesa. Entonces, pues la gente no sospechaba, por así decirlo. Entonces, pues no vivía
en esos momentos no vivía una discriminación, pero por lo mismo, pues, cuando la primera vez que lo supo alguien, o sea, fuera de mi familia, de que me habían cachado, fue mi amiga, una que era mi mejor amiga en la secundaria, y se lo platiqué y me decía, es que no, la verdad es que no te lo puedo creer, porque pues realmente no lo puedo No imaginar. parece que fuera así. Exacto. Pero entonces, para mí se convirtió en eso también en una contra después, En un porque conflicto. después era como que la gente no me creía. Cuando empecé a salir poco a poco, era como que, ya deja de estar jugando, ¿no? Y en cambio con otras chicas que yo conozco, amigas que son trans, que hicieron la transición, fue como de ya, qué bueno que ya estás viviendo de esta manera, ¿no? En mi caso no fue así. Y entonces yo tuve, a diferencia de Morgan, ella tuvo tal vez conflictos durante su secundaria y todo con su voz, pero a mí mi voz fue lo que me conflictó a la hora de transicionar, no antes. Tengo una pregunta, Elisa. Por ejemplo, ahora que tocabas el tema de tu amiga, le confesaste, ella no te creyó. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Ella siguió cercana a ti? ¿Se alejó? Afortunadamente, creo que es algo que a mí me funcionó mucho. Empecé a buscar gente que realmente fuera aliada, que me pudiera ayudar y que sabía que lo iba a entender. O sea, la gente más complicada, por mucho, aunque fuera cercana, la dejé al final, porque no me quería quedar sola. Entonces, en ese caso, pues es una amiga que es lesbiana, abiertamente lesbiana. Bueno, es pan, pero bueno, anda mucho más tiempo con otras chicas. Pues fue como que no me creía, pero lo entendió perfectamente. Entonces le mostré en mis fotos, me ayudó. O sea, fue como un gran apoyo. Igual con mi familia, primero empecé con mis hermanos, ya cuando realmente, lejos de que me hayan cachado, ya cuando salí del closet, por así decirlo, ya cuando decidí, empecé con mis hermanos, que sabía que eran los que me iban a cobijar. Fue mi zona segura, porque en caso de que alguien a quien yo apreciara me rechazara, yo tenía siempre a alguien que me quisiera. ¿Cuántos una hermanos hermana tienes, y un Elisa? hermano. Mi hermana es más grande y mi hermano es más chico. Tú eres la de en Sí. medio. Entonces, realmente, Elisa, tu familia sí fue un poder tuyo, o sea, fueron tus aliados, sí fue alguien en quien pudieras confiar. Mis hermanos, mis Tus papás, papás no. hasta ahora, o sea, mi papá tiene 4 meses que me dice hija, en realidad. Ok, o sea, hace Sí, ayer. sí. O sea, realmente no fue tan violento como sucede en otros casos, afortunadamente. Pero sí les llevó Yo dejé de tiempo. hablar con mi mamá más de un año. Como el 80 o 90% de la gente en México, pues mi mamá es muy conservadora, muy religiosa. Sí, claro. Y afortunadamente también mi mamá ha entendido que eso no tiene nada que ver, que puede tener la misma fe y que puede seguir la palabra que profesa su religión, y no por eso tiene que darle la espalda a una persona dependiendo de la forma que se identifique o su orientación sexual. Sí, no, nos platicabas, Elisa, que aproximadamente a los 8 años fue cuando te llevaron a terapia, pues buscando el que vieran qué es lo que sucedía ahí, porque supongo que pensaban que estabas nada más confundida, no sé, algo así, ¿no? Y posteriormente, por ahí como a los 10, es cuando nos compartes que tu mamá es quien te ve, ¿no? Sí, más o menos. La verdad es que tengo ahí como unas lagunillas, como que... Bueno, no, la pero verdad no es que importa, sí, pero el hecho es como que tengo... sí se dieron cuenta como cuando tú estabas pues, chiquita, ¿no? O sea, sí estabas todavía chiquita, pero lo dejaron pasar. Sí, porque tampoco tenían por información. llamarlo así. Ese es el gran problema. Claro. Jamás esperaron que pudiera ser algo tan natural y tan normal. Y hablo de normalidad porque es lo común, pero no porque haya cosas anormales. Sí. Y y sí, definitivamente creo que pues si hubieran tenido otro tipo de información, tal vez hubiera sido diferente la forma en la que lo manejaron, pero tuve la fortuna de que tampoco fue, como les digo, hay terapias de conversión asquerosas y cosas así horribles. Sí, algo horrible. Entonces, realmente cuando ya tú te pudiste ver en un momento mucho más tranquila, fue cuando te fuiste de tu casa, empezaste a ser un poquito más independiente y ahí fue realmente en el que empezaste como a acercarte a personas con las que te sintieras pues
un poquito más en familia, más en confianza. Es correcto, ¿Sí? totalmente. Y la parte que más me Ok. tranquilizó y que más me ayudó es tener a gente, bueno, poder conocer u observar gente que vivía su vida de forma plena y feliz y decir, yo puedo ser. Y digo, no es porque esté aquí Claro. Morgana, yo ya se lo he comentado en otras ocasiones, tanto a Ofelia Pastrana como Morgana. Yo empecé a ver muchos videos, leí el libro de Morgana. Eso, de verdad, el tener un referente cambia todo, porque los referentes que tenemos en los medios, pues son muchas veces formas de ridiculizar, son cosas que no realmente representan la realidad o de forma digna, ¿no? Entonces, el tener gente en tu panorama que realmente vive de forma feliz, plena, exitosa, te cambia totalmente la vida. De eso se trata, justamente eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Y realmente por eso estamos tan contentos de tenerlas a las dos en este episodio, porque son grandes ejemplos de éxito, de muchas cosas en las que podemos inspirar mucho a otros, ¿no? Entonces, me encanta, realmente creo que estamos logrando eso, ¿no? Bueno. Sí, así es. Yo tengo una pregunta para Morgana, quiero que regresemos con ella porque me dejó bastante pensando la parte en la que los papás o los adultos, no solamente los papás, creo que también los que somos tíos o tenemos niños cerca, creo que también podemos nosotros escucharlos. Entonces, un adulto aprende mucho de un niño. Morgana, ¿tú en algún momento preguntaste, o sea, porque es natural que un niño pregunte muchas cosas en algún momento de su vida? ¿Tú le preguntaste o tú te acercabas con tus papás para hablar algo acerca de lo que sentías a esa edad más o menos de los 4 años en adelante? O sea, en algún momento dijiste, oye, papá, oye, mamá, me siento de esta manera, estoy enojada, algo así. No, nunca. Nunca. Pasa que, pues yo Era, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no tengamos confianza para hablar con nuestra niñez de estos temas. Creo que hace falta mucha educación desde niñas, desde niños en cuanto a sexualidad, porque pues es algo, una parte indispensable en el ser humano. ¿Cómo puede ser que nos avergüence tanto hablar de sexualidad con la gente o con los niños o con las niñas? Es algo que hay que hablar, es algo que tenemos que poner más atención, porque hasta para que las mismas niñas, los mismos niños estén siempre alerta y que se cuidan ellos mismos, ellas mismas, ¿no? Creo que la confianza con los hijos, con las hijas, se tiene que ganar y hay que estar abiertas y abiertos a hablar de cualquier tema y a preguntarles también cualquier cosa. Entonces, creo que ahora son otros tiempos. Los papás, como te digo, conozco muchas mamás y papás que están hablando con sus hijas, con sus hijos sobre estos temas y también sobre todo que están escuchándolas. Por eso podemos ahora hablar de niñez trans, de infancias trans, pues de personitas que están siendo más felices, que no están sufriendo como sufrimos generaciones pasadas o como sufrieron todavía peor generaciones antes de nosotras y pues que tuvieron que dar tal cual la vida porque ahora tengamos un poco más de libertad, ¿no? Creo que es importantísimo conocer los pensamientos de las niñas, de los niños y poner mucha atención en sus comportamientos para preguntarles cualquier cosa desde el amor, porque hay cada papá que de verdad que más parece un castigo que hayan tenido hijos y ponen todas sus expectativas en esos niños y en esas niñas sin saber, sin darse cuenta que les están dando una carga demasiado pesada y una carga que finalmente va a terminar haciendo que ese niño o esa niña que no crezca libre y que crezca frustrada o frustrado y va a ser de ese ser humano un ser humano que no sea feliz. Entonces, eso se construye desde niño, desde niña y es importantísimo escucharles. bien. Morgana, ¿tú a quién le contaste por primera vez? ¿Fue algún amigo, a tus hermanos? Como en el caso de Lisa, que ella le contó a una amiga. ¿Tú a quién le contaste por primera vez tu situación? Ay, Dios mío. La fiesta de mi pueblo. Se asustaron igual que yo, ¿no? Yo dije, tenemos Un efectos poco. especiales, ya. La producción ya se puso a Imagínense, chambear. claro, es que estamos en Guanajuato, porque no
Ay, tengo un tema de risa, Claro que sí. qué feo. Pues son la fiesta de la iglesia de acá atrás, que me tiene enojadísima, porque aparte tengo a mi perrita aquí conmigo y no saben lo mal que está. Temblando, con el Sí, corazón así que se le sale del besitos. pecho. No sé, eso también, o sea, tenemos que ya cambiar nuestro modo de celebrar, ¿no? Es muy arcaico todo eso, pero bueno, Ay, ese es otro claro. tema. Ya me des... Sí, Sí. sí, es un tema y también a mí me molesta muchísimo, entonces es otro tema. Hay que explicar, Las voy a invitar para el episodio de los cohetes y las por celebraciones favor. de la iglesia para que se desahoguen. Por favor. Bueno, el caso es ese, el caso es que tenemos que ponerles atención a nuestras niñas, a nuestros niños y pues no sé qué estaba diciendo antes de que fuera abruptamente interrumpida. No. Antes de que nos uniéramos a la fiesta patronal, yo te preguntaba, Morgana, ¿con quién te apoyaste tú? En el caso de Elisa ya nos contaba que fue una amiga. En tu caso, ¿con quién fue la primera vez que hablaste de la situación? ¿Algún amigo, tus hermanos? Tengo ¿Tienes 3 hermanos, uno mayor y 2 menores. Y desde el principio, wow, fueron mi apoyo y mi sostén. Pero fíjate que yo lo conté hasta los 28 años. Yo me quedé desde ese regaño a los 6 años callada. Nunca volví a tocar el tema por miedo y a lo que me fueron a regañar mis papás. Nunca lo volví a hablar con nadie hasta los 28 años que ya no pude más y que pues me caí en una depresión horrible por estarme reprimiendo tantos años, toda la vida. Claro. Y pues se lo conté. ¿Cómo resististe tanto tiempo? Muchísimos Es años, que ¿no? yo creo que para mí mi tabla de salvación para no pues atentar contra mi vida o lo que sea fue la música. Yo me refugiaba totalmente en la música. Entonces eso fue, empezaba a cantar, empezaba a ganar los concursos de la escuela y yo me hacía mis propias películas conmigo misma, ¿sabes? Hacía como guiones donde yo era la heroína, la protagonista. Y eso fue vivir en un mundo paralelo, en un mundo de fantasía, fue lo que me dio fuerza para seguir todos los días superando lo difícil que era el regreso a mi casa de la secundaria, el bullying, los ataques físicos, los ataques verbales que sufría todos los días en la escuela. Entonces sí, fue eso y pues se los conté a mis hermanos hasta que ya no pude más y los 3 me apoyaron, dijeron ya sabíamos que eras nuestra hermana y yo les dije como de ¿por qué no me dijeron? Yo no sabía. Y entonces Morgana, pues fue ¿y tus papás? ¿Tus papás no se dieron cuenta de tu estado anímico, por ejemplo, en la escuela? Digo, cuando una persona sufre pues agresiones, Bullying. claro, yo pienso que lo notas, ¿no? Sí, su rendimiento baja, lo ves Sí, su triste o no semblante, come. su ánimo, su... ¿Sabes por qué no se dieron cuenta? Porque yo soy muy buena actriz. Desde claro. entonces. Y entonces yo salía de la escuela, lloraba todo el camino, que era como media hora, porque caminaba a mi casa para llorar todo ese rato. Y llegaba a mi casa, me encerraba en el baño, me secaba y ponía una Salías cara como linda nueva. y sonriente, sí. Y todo estaba bien y todo estaba padre y no pasaba nada. Y lo hacía porque yo no quería darles preocupaciones a mis papás, más de las que teníamos en ese entonces, ¿sabes? Entonces, por eso estudiaba tanto, me clavé también cañón, era una ñoña desde los 4 años, salí con promedio de 10 en la primaria, de 9.8 en la secundaria y de 9.6. ¡Wow! Entonces, obvio no se daban cuenta porque pues mi manera de sublimar todo ese sufrimiento era estudiando mucho y cantando. Entonces, Claro. no, realmente no. Y aunque yo era sumamente, pues, ¿cómo decirlo? Afeminado, no, a ellos no les parecía extraño, porque no había información, porque pensaban que todo estaba bien, porque pensaban que era normal, ¿sabes? Porque, claro, era un pequeño pueblito. Sí, aparte no había como mucha fluidez de información, ¿no? También. No, y también estoy segura que les daba miedo preguntar, porque tal vez no sabían qué iba a pasar o cómo iban a poder ayudarme si me preguntaban y la respuesta no era la que ellos querían.
Claro. Bien, a ver, vamos a regresar ahora con Elisa. Elisa, quiero que nos pongamos en un escenario como Morgana. Bueno, aquí ya nos comentaste que fue tu amiga, pero a partir, mejor dicho, quiero cambiar la pregunta. Cuando tú le comentaste por primera vez a tu amiga, ¿cuánto tiempo transcurrió para que tú pudieras hablarlo con tus papás o con tu familia Uy, y no, darles la también noticia? muchísimos años. O sea, ya cuando hablé ya de forma seria con mis papás, también fue como ya a los 28 años también. Igual, o sea, como te decía yo, más bien como que lo reprimí e incluso yo me casé como hubiera sido un hombre heterosexual, por así decirlo. Y con quien lo compartía era con mi ex esposa, ella siempre lo supo, pero realmente yo te digo, antes de conocer como las historias, porque vives en una burbuja de repente y crees que no hay nadie cerca de ti y que eres el bicho raro, cuando no es así, ¿no? O sea, todos somos muy, muy diferentes y todos tenemos la capacidad de ser, bueno, no la capacidad, tenemos el derecho de ser respetados, escuchados. Entonces, pues, básicamente sí, te digo, después de eso, hasta como los 28 años fue que hablé con mis papás y con mis hermanos. Elisa, ¿actualmente tienes pareja? No, estoy solita. Sí, no, ahorita no. Sí, con Libremente 2 feliz. gatos y un perro y lo que se vaya sumando. Sí. Tu zoológico, No, pero sí dices, muy ¿no? feliz, exactamente. La verdad es que sí, sí, muy feliz. Y la verdad es que también, como les digo, mientras estuve casada jamás viví como en un engaño, por así decirlo, porque ella siempre supo, yo le dije, yo soy una mujer, realmente va a ser un proceso largo no te quiero engañar, ¿no? Sí, sí. Ok, oye Lisa, tengo una pregunta que por ahí en uno de tus videos vi la parte de cuando tú decides ser ya Elisa y comentabas ahí que fuiste a la boda de una amiga. Cuéntanos esa vez, ¿qué sentías? Pues, ¿cómo te palpitaba el corazón de la primera vez que van a ver Elisa personas que a lo mejor nunca en la vida se habían enterado o habían Sí, conocido esta fue parte? muy complicado desde el momento en que yo hablé con mi amiga, porque pues la verdad es que volvemos a lo mismo, falta de información, como dice Morgana, muchas veces tienen miedo. Y le dio mucho miedo por parte de la desinformación porque me decía, es que no sé cómo va a reaccionar la familia de mi novio. Y yo, pues, ¿cómo va a reaccionar? No tienen por qué reaccionar de ninguna forma. No, pero es que yo quiero que todo ese día no haya ningún problema. Y qué tal es que hay un transfóbico. Entonces, a quien tienes que cuidar de a quién vas a invitar es a esa persona, no a mí. Es como decir, es que Claro, me por da miedo que un supuesto. borracho vaya a atacar a una mujer. Pues entonces no invites al borracho en lugar de decirle a la mujer no vayas. Claro, el del problema es él. Entonces, sí, en esos momentos yo todavía cedía mucho. Es algo que tuve que aprender a decir, esta soy yo y me vale lo que piensen los demás, porque entonces empecé a llegar como a ciertas negociaciones tontas con mucha gente de, bueno, está bien y no te preocupes, no voy a ser tu dama. Está bien, no te preocupes, me voy a ir con un perfil bajo. Cuando pues no tengo por qué tener ningún tipo de concesión por algo que soy yo y que no estoy dañando absolutamente a nadie. Entonces sí tuve como mucho miedo infundido precisamente por cómo iba a ser la reacción. Afortunadamente ya estando ahí me empoderé y la verdad es que la pasé muy bien, tuve muy buena respuesta de la gente, porque cuando tú te aceptas, la gente te acepta. O sea, bueno, no necesariamente, pero das mucho más. Pero la Claro, seguridad ayuda impone mucho más, mucho, ¿no? sí. Si llegas y le dices, Claro. esta soy yo y me importa si tú te sientes cómodo o no con esto, ya no les das esa opción, ¿no? Siempre va a haber gente tonta allá Sí, sí, afuera sí. que pretenda violentarte o gente antiderechos, pero gran parte de las personas cambian su actitud si tú te sientes segura. Y para todos los temas, ¿no? Siempre va a haber personas que no nos quieran o nos vean feo por una u otra Sí. cosa. Pero realmente sí, lo más valioso yo creo que cada quien es respetar pues lo que es, Sí, claro. tal cual. Y es muy gratificante, de verdad, el ser quien eres. El camino tal vez es más difícil, pero la satisfacción es enorme. Sí, claro, coincido con los dos. Y qué bueno que asumiste dar ese paso con esa seguridad, porque sí, cuando yo vi el video me acuerdo mucho Ajá. del hola,
ole, Es correcto. ¿no? Cuéntanos esa historia Pues del hola, realmente. ole. De la boda. ¿Qué pasó en la Sí, boda? sí, sí. Pues Es que yo pensé que de la frase. Y sí. yo la frase, pues realmente fue como de una la frase boda. que me gustó escribir. No, en la boda, uno de los invitados es uno de los padrinos del novio. Se acercó y me dijo que pues me veía nerviosa, que si todo bien. Y empezó a decirme que realmente me agradecía muchísimo que yo haya dado ese paso, que yo haya sido visible, porque mis videos estaban ayudando dentro de su familia, porque su hermano es gay, no sabía cómo explicárselo a sus papás y pusieron mis videos para poder, pues sí, informarse un poquito con lo poco que yo les puedo ofrecer. Y pues la verdad es que me solté llorando así como loca, porque realmente el saber que tu esencia puede ayudar a otras personas es invaluable. Así como este episodio va a ayudar, estoy seguro va a ayudar a muchas personas. Quiero regresar ahora con Morgana para que Morgana nos cuente esta parte de, bueno, estábamos en la parte de la depresión. ¿Qué pasó después de ello? O sea, tú les dijiste a tus hermanos, estabas en esta depresión, ¿y qué sucedió después, Morgana? Pues después de mis hermanos les dije a mis papás y pues sí fue muy, muy difícil para ellos. Pues estábamos todos llenos de prejuicios y no aceptaron esta situación y me dijeron que no podía volver a la casa si no era como hombre. Y yo ya vivía en Ciudad de México para ese entonces, así que pues me fui a Ciudad de México muy enojada y me enojé muchísimo y no quise volver a saber de ellos hasta que uno de mi mejor amigo me dijo que por qué era tan soberbia y yo como de, o sea, tienen la responsabilidad de aceptarme como soy. Y me dijo él, sí, pero si tú tuviste tu proceso, tu tiempo para aceptarte, para conocerte y para transicionar, ¿por qué ellos no les vas a dar el derecho que tienen también para aceptarte, para conocer, para informarse y para pues ser mejores papás? ¿Por qué los tienes que odiar? Al contrario, dales amor, sígueles dando amor. Yo no te voy a obligar, me dijo mi amigo, yo no te voy a obligar a que vayas a tu casa y te disfraces de hombre para poder verlos, porque esa es una situación que a ti te corresponde, pero tú tienes que poner en la balanza cuánto te importa tu familia y si no te importa tanto, pues entonces sigue adelante, diles adiós y sigue tu vida como mujer y continúas, ¿no? Y ahí fue donde yo me doblé y donde dije, pues si yo soy lo suficientemente segura para saber quién soy, puedo perfectamente disfrazarme de hombre y seguir yendo a mi casa para ver a mis papás, para seguirles dando amor, para decirles quién soy y que no he cambiado y que no ha cambiado mi amor por ellos y puedo disfrazarme de hombre. Entonces me disfracé de hombre durante 8 años. O sea, yo me fui a Tailandia, me operé, tuve mi cirugía de reasignación sexual y seguía viniendo a casa de mis papás a verlos, a visitarlos, disfrazada de hombre. Y ¿Cuántos años tenías, más o menos? en ese entonces tenía ya 32, tenía 32 Wow. y más adelante, y era muy chistoso porque pues yo parecía, o sea, ya tenía todo para ser feliz, me sentía plena y tenía toda mi vida ya construida en Ciudad de México y en otros países del mundo como mujer, pero tenía que venir a mi casa disfrazada de hombre. Pero realmente ya no me ocasionaba ningún conflicto porque sabía que en cualquier momento mis papás iban a dar este giro, este clic, y sí, pasó y un día dijeron, bueno, ya entendimos, todo está bien, tuvimos ya nuestro proceso, hija, ¿cuándo vamos a cenar? No sé qué, y ya todo fue muy lindo. Aparte que ya me habían visto en la tele, o sea, no era como que no me veían de mujer. Veían los programas y de repente ahí salía este programa de entrevistas y estaba su hija ahí, ¿no? Entonces, pues fue pasando poco a poco y me di cuenta que realmente el amor lo puede todo. El amor incondicional puede con todos esos prejuicios y con toda la basura mental que podemos traer. Y nada, mi mamá se tardó poco realmente, como 1 año, y mi papá sí fue el de los 8 años.
Pero después de eso, ya ahorita vamos a un restaurante y con sus amigos y toda mi hija y Morgana y Alexa y todo. Entonces creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Yo estoy feliz, feliz de verdad de haber podido, de ser capaz de haber podido hacer eso para ellos y también para mí, porque creo que siempre podemos crecer un poco más en el interior. Siempre. Lo bueno, lo malo, siempre, yo creo. Morgana, en una entrevista decías, Morgana, que no sé si fue dentro de estos 8 años, que tu papá ya no ponía como un adjetivo. Fue transformándose poco a poco, era como intentaba, ¿sabes? Y eso es bien padre porque un hombre pues autoritario, machista, así de Guanajuato tal cual, se ha ido transformando en un ser humano, en un hombre con mayúsculas, ¿no? Y ver eso me hace sentir súper, súper orgullosa de él. Sí, digo, les cuento el chisme porque estaba viendo los videos de Morgana y su papá al principio pues se refería a ti como hijo, ¿no? Hola hijo, ¿cómo estás? Entonces cuando llegaste con tu resignación de género, solo te decía, ¿cómo estás? Sí. Fue gradual. Sí, fue gradual y fue muy lindo ver. Pregunto esto porque ya ahora que comentas que, por ejemplo, van a comer a un restaurante y sí, ya te sí, dice tal hija. cual, me presenta así con sus amigos, Sí, mi hija. Y algunos se le quedan viendo como de, tú no tenías hijas, y él así como de, ¿y? Y lo que decía Elisa, o sea, si yo es mi hija, tuve exacto. la seguridad y me puedo mostrar segura, creo que también la familia pasa por ese proceso. La familia también sale del closet, ¿sabes? Y el hecho de verlos fuertes y de verlos valientes se siente bien bonito. Wow, es sorprendente porque sí es mágico, sí es cuando, me imagino la sensación de ustedes ya cuando, en el caso, por ejemplo, de Lisa, que hace poquito, o sea, tenemos, como dijo Joan al principio, ayer casi, que su papá comenzó ya a tener a terminar ese proceso o tener un gran avance en ese proceso, y verlas y que se dirijan a ustedes como lo que son, porque siempre lo han sido y se sienten plenas así. Entonces, qué felicidad que tu papá ya diera ese paso. Qué bonito y qué feliz me siento por Elisa también de que pues su papá está pues creciendo como ser humano, que es lo que todos vinimos a hacer, ¿no? Y justo ahorita mientras lo comentabas, Morgana, lo que venía a mi mente era probablemente el proceso para mi papá hubiera sido muchísimo más complicado y muchísimo más tardado si no hubiera tenido ciertos referentes que son los que nos van abriendo camino, ¿no? Como en este caso, pues yo la verdad es que sí le enseñé videos tuyos, te digo, de varias personas. Y creo que realmente el que haya tenido yo esos ejemplos, pues ayudó muchísimo a que el proceso fuera mucho más corto, que probablemente se hubiera ido igual a los 8 años y en realidad tardó 4 años, ¿no? Qué padre. Ay, salúdamelo, dile que lo admiro. Muy bien. Bueno, pues digo, tenemos más preguntas, pero creo que debemos empezar a ir cerrando el tema. Nada más aquí, por ejemplo, quiero hacerles preguntas acerca de lo felices. Bueno, más bien que preguntas es primero una afirmación, porque yo he visto sus videos y de verdad se ven felices. Eso creo que es lo más importante que tendríamos que tener en mente. Los que somos amigos, los que somos papás, cuando estás creando una persona, creo que eso es lo más importante, independientemente de lo que crea la sociedad o incluso lo que tú creas. Creo que la felicidad y el amor tiene que estar hasta arriba de todas las cosas, antes del qué dirán, del cómo se va a comportar, todos esos prejuicios que la sociedad se encarga de echarnos en un paquetito y mandarnos así a vivir, porque de verdad las veo muy, muy felices a las dos. Yo cuando estaba preparando todo este material me acerqué con mi mamá y también mi mamá decía, se ven súper felices, están súper guapas y creo que eso es lo importante. Salúdame a tu mamá también, por favor. Definitivamente creo que vinimos a este mundo a ser felices y es responsabilidad nuestra buscar esa felicidad y ayudar un poco a que, aunque sea alguien a nuestro alrededor, sea un poco más feliz. Exacto, yo creo que con una persona siempre lo decimos, ¿no? Ya somos los más ricos del mundo. Y yo quiero decir algo y no me quiero quedar con las ganas, Morgana, de decirte que tienes una voz tan bonita, o sea, realmente, digo, eres cantante y cantas muy bonito y seguramente te lo han dicho muchas veces, pero hablada, o sea, cuando hablas tienes una voz muy bonita, muy dulce,
que transmite como mucha confianza, mucho cariño. Tienes una voz bien, sí, tienes Como una mucha voz paz. muy, muy bonita. Y no me quería quedar con las ganas de decírtelo. Muchas Y ya, gracias, te lo dije. Gracias. A ver, chicas, les tengo una pregunta. Dentro del podcast, recién acabamos de abrir esta mini sección que se llama Parada Obligada. Esta entrevista o esta plática que hemos tenido con ustedes desde 2017, 2018, dependiendo del contexto de cada una, han hablado en medios, han tenido como esta entrevista infinidad de veces. Quiero hacerles esta pregunta y que me sean muy, muy honestas. ¿Han sentido ustedes que ha cambiado algo desde esa primera o esas entrevistas que tuvimos o tuvieron hace 3 años a lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, o que están viviendo conmigo y con Joana? Primero, por ejemplo, quiero comenzar con Elisa. ¿Tú qué piensas, Híjole, la Elisa? verdad es que yo tengo muy pocas referencias y muy poca experiencia en este aspecto. Es muy reciente que yo empiece a tener como este movimiento un poco más público. Creo que en ciertos sectores si hay información, si la quieres buscar ya es más fácil encontrarla, pero no está al alcance de todos. Y no todo mundo se informa antes de tener este tipo de conversaciones. Eso es lo que yo creería, pero te repito, la verdad es que sería una respuesta muy, muy poco objetiva porque en realidad llevo un periodo muy pequeño pues teniendo este tipo de conversaciones públicas. Ok, pero desde tu punto de vista, en tus reuniones con amigos o que vas a una fiesta, ¿cómo sientes así a ojo de buen cubero? Hace 3 años tuve estos videos, yo los hice, estas pláticas, ahora en 2020, que las empiezo a tener, ¿cómo ves? Si hay un cambio o seguimos estando en el mismo punto donde estábamos en 2017, 2018, por ejemplo. Es que yo creo que hay avance en ciertas cosas, pero está muy polarizado porque también al mismo tiempo que hay más información, también hay más capacidad de comunicación de la gente que está tratando de restarle derechos a otras personas. Desde mi punto de vista, hay un montón de trabajo por hacer. Creo que hay muchas personas que lo están haciendo de forma correcta y eso ayuda. Entonces, pues sí vamos en el camino correcto, pero todavía falta muchísimo. Perfecto. Morgana, Sí, ¿tú qué estoy de opinas? acuerdo con Elisa. La verdad es que sí estamos avanzando de unas décadas hacia acá. La prueba está ahorita con ustedes, que pues yo los veo súper, súper jóvenes y están hablando de estos temas hace 20 años, pero sí, estos temas no se podían hablar en radio o en televisión, y si se hablaban o si se tocaban era para ser burlones o para ser morbosos con los temas. Entonces creo que poco a poco estamos avanzando, está evolucionando. También hay temas como niñez e infancia trans que se están hablando, que están entrando a legislarse, y ha habido grandes, grandes avances, pero sí es muy lento a nivel social porque, como bien lo decía, mis sonrisas, como que la gente que está en contra de todo esto cada vez es más bocona, cada vez tiene más capacidad de agredir y se sienten protegidos porque no los tenemos enfrente. Yo quisiera ver a todos esos que nos agreden en redes sociales, tenerlos enfrente, a ver si nos van a decir lo que nos escriben. Entonces, creo que hay mucho, mucho que hacer, y pues les agradezco a ustedes que estén siendo parte de ese quehacer. Gracias, de verdad. Nosotros encantados de la vida, como les hemos expresado tanto ustedes como nuestra audiencia, tenemos un objetivo bien claro y es que nosotros, pues todos cabemos, ¿no? Entonces, si todos cabemos en este mundo, nos podemos aceptar con amor, con respeto, entonces no vemos por qué no hablar sobre estos temas y ser amigos sin ningún inconveniente, quitarnos esos tabús, perdón. Somos una generación que tenemos acceso a mucha información y qué mal que de repente se desperdicie. Entonces también de por ahí nace nuestro proyecto. Quiero que más bien pues le dirijan un mensaje a las personas que están viviendo su propio proceso, un mensaje que salga desde su corazón. ¿Cuál sería? Elisa, ándale. Pues básicamente que no pierdan la esperanza, que se mantengan con calma. Sabemos que muchas personas no están en las posibilidades de salir y gritar quiénes son porque está en riesgo pues su integridad física y emocional, o se pueden quedar incluso sin casa, sin estudios. Entonces, cada quien tiene un proceso diferente, pero que sepan que si en el momento que decidan dar el paso, siempre va a haber gente del otro lado que va a dar la mano
y que acá la cosa está muy bonita. Del lado de la libertad, la cosa mejora siempre y que va a haber muchos aliados. Ahora las personas también aliadas, pues gracias y esperemos que se sigan sumando porque no hay como saber que una persona que no puede sentir lo que tú sientes intente ser empática es de gran ayuda y puede cambiar y salvar muchas vidas. Perfecto, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que Bien, Morgana, estamos ¿cuáles serían las tuyas? ahorita en este programa, lo hubieras dicho antes, creo que si lo hubiéramos dicho antes, habríamos tenido un poco más de tiempo libres y felices. Pero también creo que todo pasa como debe pasar, hemos aprendido muchísimo. Eh, Creo que nacimos en un cuerpo que nos permitió aprender mucho, que nos, si bien fue con sufrimiento, aprendimos mucho y eso es parte de quienes somos ahora. Y me encanta que hoy hayamos estado las dos juntas y esto creo que se resume en lo bonito que se pone después, cuando eres capaz de liberarte y cuando decides agarrar al toro por los cuernos y luchar por tu plenitud y luchar por tu felicidad, porque pues ahora aquí hay dos mujeres, una se apellida Sonrisas y la otra se apellida Love, amor, entonces eso es lo que pasa cuando uno decide ser quien es, ¿no? Entonces estoy muy agradecida y pues gracias a ustedes por tenernos aquí. Hay que vivir porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir y lo estamos viendo con esta pandemia y con todo lo que está pasando con nuestros vecinos en el norte. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, así que un día de ser felices y un día de ser plenas vale muchísimo la pena. Ay, qué boni. Joana. Yo estoy muy, muy contenta. La verdad es que sí lo logramos. Fue un programa más que nos alimentó el corazón, César, y seguramente vamos a terminarlo y nos vamos a sentir como todos estos episodios que hemos tenido. Y estamos aquí para nutrir, y tú mencionabas, es un maravilloso mundo en el que cabemos todos. Y sí, y todavía es mejor porque tenemos la posibilidad de ser todavía más ricos, ¿no? Si no nos cerramos, si estamos abiertos, si compartimos, si aceptamos, si damos de nosotros, o sea, es como un montón de cosas bien chidas, ¿no? Que están bien, bien padres. Entonces, sí, pues ya lo dijeron ellas, y pues hay que seguir, hay que ser felices, hombre, y ojalá que con esto cada quien pueda lograr el que respetemos, ¿no? Porque creo que solo se trata de eso, de respetar. Y pues nada, muchas gracias y de nuevo gracias a las dos por estar aquí y acompañarnos. No nos queremos ir sin que nos compartan sus redes sociales, entonces para que también, digo, así como los están escuchando el día de hoy, pues también las sigan. Tal vez en algún momento alguien se queda con la espinita y las investiga más, así como nosotros las investigamos y le seguimos la pista y se las vamos a seguir para ver todos los logros. Queremos ser parte también de esos logros que ustedes viven y festejarlos. Entonces, Elisa, ¿dónde te pueden encontrar tus canales de YouTube, tus redes En sociales? todas las ¿Dónde te redes, puede encontrar la Instagram, gente? Twitter, Facebook, hasta TikTok. En todas estoy como @ElisaSonrisas. Elisa va con Z. Y bueno, en mi canal de YouTube también está Elisa Sonrisas. Y como bien dices, estoy con otras dos comediantes llevando ahí un programilla de comedia que se llama Nosotres, Noso y 3 con el número 3 en YouTube en el canal de Semamut. Ahí por si quieren escucharnos y pues por donde sea siéntanse libres de contactarme con mucho gusto. Si puedo ayudar en algo, ahí voy a estar. Perfecto. También Morgana, ¿dónde te podemos en encontrar Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Morgana con doble N, Love. Excelente. Nosotros Joana, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? Facebook e Instagram como lo hubieras dicho antes y en Twitter como lo hubieras dicho. Estamos también en Apple Podcast y en Spotify, obviamente. Entonces ahí nos pueden escuchar todos nuestros episodios. Síganos, mándenos temitas, interactúen con nosotros. Nosotros contentos de que quieran acompañarnos. Entonces estamos abiertos a cualquier comentario, propuestas y etcétera. Muy bien, pues nos estamos despidiendo del programa. No quisiera que nos despidiéramos
se siente una vibra bien chida. Y les agradezco a las 3 por haber estado con nosotros. Y pues a nuestra audiencia les recordamos que el próximo miércoles nos vemos, nos escuchamos por aquí en su canal favorito de la XCW. Lo hubieras dicho antes. Bye. Bye. Nos estamos despidiendo. Bye, bye. Nos vemos, gracias.